Hola de nuevo, te damos la bienvenida a este cuarto y último módulo del curso de HYSYS llamado Procesos Complejos. Aquí aprenderás a simular y diseñar algunos de los equipos que llevan más trabajo en HYSYS, además de poder implementar herramientas que facilitan la simulación de procesos y al final simularemos juntos todo un proceso de transformación química, sintetizando todo lo que has aprendido con nosotros. Empecemos entonces con las torres de absorción y desorción. Estas son operaciones unitarias que se usan en la industria para recuperar o eliminar un soluto, con el fin de obtener una corriente rica en el componente que deseemos. En cuanto a las torres de absorción, estas se usan para disolver de manera selectiva uno o más componentes de una mezcla gaseosa gracias al contacto con un líquido. Por ejemplo, en las reacciones de combustión, los gases obtenidos como subproductos en el horno se lavan con agua para eliminar el amoníaco y después se lavan con un aceite para eliminar los vapores de benceno y tolueno, tal y como lo muestra la imagen. Caso contrario ocurre en las torres de desorción, pues aquí lo que se desea es limpiar una mezcla líquida con una corriente gaseosa. Recordando el ejemplo anterior, el benceno y el tolueno quedaron mezclados con el aceite, ¿cierto? Ahora, si se desea limpiar este aceite para su nuevo uso, se debe poner en contacto la solución líquida con un vapor, de tal forma que el benceno y el tolueno sean arrastrados hacia la corriente gaseosa. Como te das cuenta, los principios de la absorción y desorción son básicamente los mismos. Por eso, estas dos operaciones pueden estudiarse al tiempo, pues para HYSYS solo hay una columna de este tipo. Dependiendo de cómo la simules, se convierte en una torre de absorción o desorción. No te preocupes si esto no te queda totalmente claro por el momento. Más adelante, en tu curso de Operaciones Unitarias 2, lo vas a ver con mayor detenimiento. Lo importante aquí es que entiendas que estas operaciones trabajan con la transferencia de masa de una sustancia en la corriente gaseosa hacia la corriente líquida para la absorción y del líquido gas para la desorción. La nomenclatura que usaremos en este módulo para presión, temperatura, composición y demás es la misma que hemos usado en los módulos anteriores, pero en este tipo de columnas también debes tener en cuenta que N significa número de platos. La interfaz de este equipo te la explicaremos en dos partes. La primera es cómo luce el equipo recién das doble clic sobre él. Así luce una torre de absorción-desorción en HYSYS. Al ingresar a la interfaz del equipo, lo primero que nos muestra es lo siguiente. Como te das cuenta, aún no aparecen secciones ni pestañas como es lo común en los demás equipos. Eso es porque antes de empezar a especificar el equipo, HYSYS nos pide una información que sí o sí necesitamos suministrarle para continuar con la simulación. Esos datos son el número de platos de la columna, las corrientes de entrada y salida por el tope, las corrientes de entrada y salida por el fondo, la numeración secuencial de los platos, si es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y como opcionales se tiene una alimentación y salida extra, pero no te preocupes que en este curso no las usaremos. Al dar clic en el botón Next nos aparecerá la siguiente ventana. Aquí debes especificar la presión que tendrá la torre en el tope y en el fondo. Así ya vas entendiendo que debe existir una caída de presión en la torre para que el gas suba y el líquido baje. Seguido a esto damos nuevamente en el botón Next y nos aparece la última ventana de esta primera parte. Si tienes datos de temperatura para cada una de las salidas, aquí es donde deberás ponerlas, pero como su nombre nos lo indica, esto es opcional, pues si no lo especificas tú, cuando HYSYS corra el equipo, él mismo las calculará. Una vez terminada esta parte, damos clic en el botón Done y ahora sí aparece una ventana con la que estamos un poco más familiarizados, ¿no? En este punto es donde nuestras interfaces se separan, pues de ahora en adelante lo que nos queda es correr el equipo, dando la mayor cantidad de especificaciones extras que tengamos, pero te aseguro que esto quedará mucho más claro si observas los ejemplos en nuestros videos explicativos. No te los puedes perder. Si te estás preguntando por los grados de libertad, bueno, en este módulo de equipos complejos es bastante difícil organizarlos como veníamos haciéndolo anteriormente, debido a que los equipos cuentan con una cantidad de especificaciones casi infinitas, pero gracias a que HYSYS es un simulador que, como ya lo habíamos mencionado, nos facilita la vida a nosotros los ingenieros químicos, no es necesario detallarlo todo. En las torres de absorción o desorción necesitas tener especificadas las dos corrientes que entran junto con la mayor cantidad de especificaciones que tengas de la torre. Así, el simulador nos calcula todo lo que tiene que ver con las dos corrientes de salida. El ejemplo que ahonda mucho más en este tema lo encuentras como ejemplo de absorción. Revísalo y prepárate para socializarlo en clase. Hasta aquí llegó la primera parte de este último módulo. En el siguiente video hablaremos de las torres de destilación y una herramienta clave que tiene HYSYS evitándonos ciertos dolores de cabeza con este tipo de equipos.
Hasta la próxima.